Buenas tardes. Nos tocaría ver en clase lo relativo a la cesión de deuda, o lo que es lo mismo asunción de deuda, o asumir una deuda, ¿vale? Ah, ¿Cómo es afuera la cesión de deuda? Verán, ustedes la conocen o la gente la conoce con otra forma, que es el traspaso. Es una palabra que en realidad en derecho no es muy precisa, pero sí se le conoce allá afuera y tiene una razón que tiene que ver con la práctica. ¿Sí? Cesión de deuda es cuando yo tengo una obligación, esa obligación la transmito. Por ejemplo, a alguien obtiene un crédito hipotecario, no lo quiere pagar y se lo cede a alguien más. Alguien saca un automóvil, ya no lo quiere, ya no lo puede pagar y se le cede esa obligación de pago a alguien más, ¿vale? Eso es en general una cesión de deuda. ¿Por qué no se hacen contratos formales de cesión de deuda? Es decir, ¿por qué no vamos con el acreedor? Porque aquí tienen que participar tanto el acreedor como el deudor original y el deudor o transmisionario, el nuevo deudor, es decir, quien compra la obligación. ¿Por qué no se celebran contratos de cesión de deuda formalmente? Verán, porque si yo quiero comprar un crédito, por ejemplo, una obligación de un crédito, porque alguien me traspasa su casa, no sería más. Entonces, se necesita para la cesión de deuda que el acreedor dé su consentimiento. Si yo tengo un crédito hipotecario, por ejemplo, frente a Fobiste, para que él autorice la cesión de deuda, entonces yo tendría que estar en los supuestos que ellos manejan, que el Fobiste maneja, para que yo pueda ser un deudor de ellos y me puedan otorgar un crédito, es decir, que sea un trabajador del Estado. Si no soy trabajador del Estado, jamás me van a otorgar un crédito. Por eso es que el acreedor jamás otorga su consentimiento, o casi nunca otorga su consentimiento para un contrato de cesión de deuda. ¿Por qué? Ahora, si yo ya soy trabajador del Estado, pues me dan un crédito nuevo, pero no me ceden uno que ya existe, ¿sí? Entonces, de manera formal esto no se da. Sin embargo, en la práctica se da mucho, ¿sí? Y por eso les decía que a- afuera se le conoce como traspaso. ¿Qué es lo que en realidad sucede en un traspaso? El deudor va con otro deudor ante un notario y el deudor primitivo el deudor primitivo le dice al transmisionario o le otorga al transmisionario un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio, ¿sí? Lo que le permite a quien compra la deuda poder realizar todos los actos, pero a nombre del cedente, es decir, del deudor primitivo, ¿vale? Esto tiene algunas inconsistencias, ¿por qué? Porque si yo compro el traspaso de una casa, siempre va a seguir a nombre de quien obtuvo el crédito originalmente. Yo tendría que esperar hasta que termine de pagar yo, como que adquirí la deuda, hasta que termine de pagar, ¿para qué? Para que vaya con ese poder al FOBISTE, como en el ejemplo que estamos utilizando, para que me otorgue una carta de liberación. Entonces se libere la hipoteca y entonces, aún así, la cosa no pasa a mi nombre, ¿sí? Sino que yo tengo poder para actos de dominio y entonces puedo transmitir el dominio o la propiedad de ese inmueble, ¿sí? Es por eso que les decía que lo que en realidad se celebra son traspasos, ¿sí? Bien, como concepto de cesión de deuda diríamos que es acto jurídico del género contrato en virtud del cual un deudor que se designa como cedente transmita la deuda que tiene frente a su acreedor y con el consentimiento de este a un tercero designado como transmisionario. ¿Vale? Bien. Ah, los efectos. Aquí uno de los efectos más importantes es parecido a la cesión de contrato, de derechos, perdón. En el sentido que cuando yo compro una deuda, la compro en los términos en que está, ¿sí? Es decir, no se puede modificar porque entonces estaríamos hablando de innovación. Ahora, ah, otra de las cuestiones que habría que tomar en cuenta en la cesión de deuda, además de que ésta se transmite tal cual, sin modificaciones, es la relativa a que
Si el contrato de cesión resulta nulo, entonces el deudor primitivo, el anterior, digamos, revive, resurge o vuelve a ser parte del contrato. Esto como manera de proteger al acreedor. ¿Sí? También otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la cesión de deuda es que, por ejemplo, si la deuda que yo tengo está garantizada por un tercero, él garantiza la deuda que tengo yo, pero no va a garantizar la deuda que adquiere el nuevo deudor. Ellos tendrán que hacer su propio contrato, es decir, las garantías otorgadas por un tercero cesan en el contrato de cesión de deuda. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. La cesión de deuda está del 2033 al 2039 del Código Civil para Hidalgo.